Saludos, amada iglesia, ¿cómo están ahí donde tú estás? Vamos a entregarle este tiempo de adoración a nuestro Rey, sabiendo que cuando su alabanza, la alabanza de su pueblo empieza, Él sale a pelear a tu favor. No importa la situación, la circunstancia que tú estás pasando, te animo, levanta tu alabanza con todo tu corazón. Vamos todos juntos. ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria? ¡Vamos! Si solo veo batallas, no ves la victoria. Si solo enfrento montañas, sé que las moverás. Y en medio de cada prueba, tu amor me rodea. No existe más miedo, estoy a salvo en ti. Y por eso cantamos. Y pelearé, de rodillas lo haré, adorándote a ti. Tú pelearás por mí, mis temores los rindo a ti. Fuerte yo cantaré, mi Dios, tú pelearás por mí. ¿Cuántos lo creen? Si tú estás por mí, no hay nada en mi contra. ¿Cuántos lo creen? Yo sé que no hay nada que no puedas hacer. Y esto es lo que cantamos. Si solo veo cenizas, tú solo respira. Si solo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Lo haré, adorándote a ti, mi Dios, tú pelearás por mí, mis temores los rindo a ti, fuerte yo cantaré, mi Dios, tú pelearás por mí. Cantamos. Mi torre fuerte, tú vas al frente. Nada se puede enfrentar a tu poder. Huye en tinieblas, siempre has vencido. Nada se puede enfrentar a tu poder. Mi torre fuerte, tú vas al frente. Nada se puede enfrentar a tu poder. Huye en tinieblas, siempre has vencido. Nada se puede enfrentar a tu poder. Mi torre fuerte, tú vas al frente, nuestro lugar seguro. No se puede enfrentar a tu poder. Huye en tinieblas, siempre has vencido. Nada se puede enfrentar a tu poder. Y pelearé, de rodillas lo haré, adorándote a ti, mi Dios, tú pelearás por mí, mis temores los rindo a ti, fuerte yo cantaré, mi Dios, tú pelearás por mí, mi Dios, tú pelearás por mí. Él está sobre la enfermedad, sobre la escasez, sobre todo tú estás. Dale ese fuerte aplauso de gloria ahí en tu hogar.
ahí donde tú estás, nuestra torre fuerte, nuestro lugar seguro, eres tú, Jesús, es tu presencia. Y venimos en adoración a ti, porque tú no nos has abandonado, tú no nos has soltado, tú eres fiel. Dile: no puedo volver al pasado, ni controlar lo que el mañana traerá, pero aquí en medio de todo es donde sé que prometes estar. ¿Cuántos lo saben? Levanta tus manos y dile: y nada soy si tú no estás. Ven y encuéntrame aquí, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Gracias, Dios. Al pasar por el valle, tú estás ahí, Señor. Al pasar por el valle, tu amor echa fuera el temor, y como el sol brilla en el cielo, tu gloria brilla en mi debilidad. Y nada soy si tú no estás. Ven y encuéntrame aquí, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Y nada soy si tú no estás. Ven y encuéntrame aquí, pues todo en mí, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Otra vez, Señor.
presencia es lo que queremos, es lo que anhelamos. Por eso cantamos. Y nada soy si tú no estás. Ven y encuéntrame aquí. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Una última vez, dile a Él. Y nada soy si tú no estás. Ven y encuéntrame aquí. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez, Señor. Te damos gracias, amado. Te damos gracias, amado Padre Celestial, porque tú sales cada día a nuestro encuentro, Señor. Qué hermoso es encontrarnos contigo, sea en la mañana, sea en la noche. Es maravilloso, Señor, que podamos deleitarnos en tu presencia, morar en tu presencia. Y te damos gracias, Señor, por esto en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Buenas noches con todos, amada congregación, a todos los que nos están siguiendo en esta noche. A partir de hoy vamos a cambiar un poco el diseño de las reuniones del día miércoles. Vamos a empezar a topar ciertos temas, así que bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta noche. Sí. Pero antes de empezar con la palabra, vamos a prepararnos, vamos a disponernos a traer al Señor nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y yo quiero hablar un ratito de Proverbios capítulo 3, los versículos 9 y 10. Dice la palabra que traigamos al Señor, sí, traigamos al Señor las primicias o los primeros frutos o lo mejor que tenemos para darle a Él, sí. Y lo mejor es lo que Él nos ha dicho que debemos traer. Por obediencia traemos nuestros diezmos, por gratitud, sí. Cuando el Señor pone en nuestros corazones de hacer una ofrenda de amor, una ofrenda de paz, una ofrenda de consagración, también lo hacemos. Y luego el versículo 10 responde el Señor: y yo llenaré sus graneros con abundancia, sus lagares rebosarán de mosto. También se refiere a Deuteronomio 28:8, cuando la palabra dice que enviará su bendición sobre nuestros graneros, o enviará su bendición sobre todo aquello donde hemos puesto nuestras manos. Así que el Señor ha bendecido nuestras manos en el lugar donde trabajamos, sí, y todo lo que el Señor ha permitido que lo hagamos, Él lo va a hacer prosperar. Amén. Vamos a orar sobre estos diezmos. Amado Padre Celestial, gracias por cada oportunidad que tenemos de acercarnos, Señor, a ti y traer y poner delante de ti, Señor, los mejores frutos de todo aquello que tú nos das. Gracias, Padre, porque como dice tu palabra también, tú amas o te deleitas, Señor, en la prosperidad de tus siervos. Tú no quieres proveer solamente a través del salario fijo de cada mes. Tú quieres, Señor, abrir puertas a través de las cuales nosotros veamos tu mano, veamos tu poder. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has dicho que tú bendices todo lugar donde ponemos nuestra mano, Señor. Bendice los trabajos, bendice los lugares, Señor, donde cada uno de nosotros laboramos, trabajamos. Y que la esencia de Cristo, la excelencia de tu poder, Señor, sea manifiesto en cada uno de esos lugares. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Y todos decimos amén. Mencioné cuando empezábamos, a partir de hoy vamos a
los miércoles los vamos a dedicar a compartir por temas, ¿sí? Vamos a hacer el estudio de algunos temas. Entonces, por esta semana y los 2 próximos miércoles voy a estar enseñando acerca de la parábola del sembrador. Tal vez nosotros pensamos, pero eso ya es pan comido, eso yo me lo sé, eso me lo conozco, pero siempre es bueno, la palabra nunca va a volver vacía, ¿sí? Por más conocedores o doctos que seamos en determinados temas, yo creo que siempre el que tiene un corazón tierno siempre tiene algo nuevo que aprender. Entonces vamos a irnos a Mateo capítulo 13, vamos a empezar allí en el versículo 3. Jesús les estaba diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía profundidad se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 60, cual al 30 y cual al 100 por uno. Amén. Entonces, el tema principal es la parábola del sembrador. Lo que voy a hablar en esta mañana es que aprendamos a ser prontos para recibir. Sí, esta es la primera parte, prontos para recibir. Dice la palabra que el sembrador salió a sembrar. ¿Sí? Y Jesús mismo está reconociendo en esta parábola que el problema no estaba en la semilla, que el problema estaba ¿en dónde? En la tierra. ¿Sí? Porque el sembrador salió a sembrar con la meta de, nadie sale a sembrar en una tierra mala, ¿verdad? Todos aquellos que han sembrado alguna vez están buscando la mejor tierra, o compra la mejor tierra, una tierra que está abonada, una tierra que realmente va a producir aquello para lo cual estoy sembrando. Entonces, de esta misma manera, Jesús salió a sembrar la palabra, o la palabra que recibimos cada semana está siendo sembrada en nuestro corazón, y es nuestro corazón al cual se lo llama aquí la tierra, ¿sí? Entonces, siempre la semilla, ¿sí? La semilla es infalible, la semilla es incorruptible, porque esta es la semilla, es la palabra de Dios. Entonces es infalible, es incorruptible, esta no es la que falla. Pero cuando la palabra cae en los 4 tipos diferentes de tierra, es allí donde dice que se hace infructuosa. Entonces vamos a ver un poquito los 4 tipos de tierra, y que están hablando de la calidad de mi corazón, ¿sí? Mi corazón, cómo está mi corazón como creyente. Toda esta parábola está dirigida a los creyentes, aún en la parte final de ella. Entonces, abramos nuestro corazón para mejorar la calidad de la tierra de nuestro corazón. Dice que una parte de esa semilla cayó a los lados del camino, ¿sí? Por lo general, cuando nosotros vamos en las carreteras, ¿sí? O caminamos en las calles, por lo general a los lados del camino es lo que está como nadie toca, nadie pasa por ahí, ¿sí? Más bien es una tierra que, producto del abandono, digámoslo así, está bien dura. Entonces la primera está comparando con cuando las semillas caen a los lados, o caen los lados de nuestro corazón. Dice que la semilla que cae de esta manera, en versículo 19 está hablando la explicación, es cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Entonces viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en el corazón, y se hace infructuosa la palabra. O sea, es arrebatado, es quitado. Y a veces nosotros luchamos pensando, ¿sí? Señor,
conozco tu palabra, pero tu palabra no está funcionando en mi vida, o tu palabra no está produciendo los frutos que dice aquí que debe experimentar. Sí. Entonces se va creando una gran brecha entre lo que estoy experimentando y lo que estoy expectando. Y el tiempo pasa y a veces nosotros seguimos estancados en el mismo sitio, en la misma condición, en la misma sequedad, en la misma esterilidad, ¿sí? En la misma frustración, y no es esto lo que el Señor quiere. Por eso ahora tenemos que revisar, ¿sí? Si Jesús mismo enseñó que en la semilla no está el problema, vamos a trabajar en estas semanas en nuestro corazón. Amén. Refiriéndonos nuevamente a la primera tierra, dice que no entiende la palabra, no entiende. Nosotros vemos en Colosenses capítulo 1 versículo 9, el apóstol Pablo oraba de esta manera por sus discípulos y por todos aquellos que le seguían en ese tiempo, y dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, ¿sí? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, estas dos cosas son muy importantes en la vida de un creyente, que nosotros tengamos conocimiento de su voluntad y que seamos entendidos con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto nos lleva a trascender, que si nuestra vida está más guiada o dirigida a lo que son las circunstancias naturales comunes de la vida, y nosotros no estamos desarrollando este conocimiento de su voluntad y esta sabiduría o esta inteligencia espiritual, ¿qué es el entendimiento? El entendimiento es esta inteligencia espiritual. Sí. Para eso es importante que nosotros le demos lugar y le pidamos al Señor, así como el apóstol Pablo oraba por su gente, ¿sí? Que nosotros también le pidamos a Dios: dame inteligencia, dame entendimiento espiritual, y yo quiero tener un mejor conocimiento de tu voluntad, ¿sí? Porque a cada uno de nosotros, a quienes Dios nos llamó, a quienes el Señor nos escogió, no solamente para estar en los 5 ministerios, sino a cada creyente en el propósito con el que el Señor nos llamó. Él conoce el principio y el fin de nuestra vida, y Él conoce cada detalle del propósito con el que hemos sido llamados. Entonces, por eso nosotros debemos aprender a ir a la fuente, que es Él, y pedirle a Él: dame conocimiento de tu voluntad, dame entendimiento espiritual de la palabra que está siendo predicada. Nosotros tenemos que tener claro qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros como creyentes, a esta iglesia. Una de las cosas que tal vez algunos lo han hecho es estar en los diferentes, visitando en el canal de YouTube, quizá diferentes predicadores, pero llega un momento donde nosotros tenemos que pensar, que meditar. Es esta bombardeo de palabra por todos los lados lo que tengo que seguir, o yo realmente me planto y me establezco y recibo lo que Dios está hablándonos a nosotros como iglesia, a nosotros como este pueblo, ¿sí? Entonces yo creo que este es el tiempo de cuidar, de no estar en los lados, dejando que mi vida esté como aislada de lo que realmente el Señor quiere darnos en un tiempo como este. El Señor nos ha estado hablando a través de la palabra de los domingos, que el Señor trae un giro sobrenatural a nuestras vidas, a nuestras situaciones, a nuestras circunstancias, y deberíamos estar expectantes
¿sí? Expectantes de ver este mover sobrenatural, de ver este mover de esta doble unción, de esta doble porción, de esta doble ración, ¿sí? Debemos de estar expectantes, y por eso no debemos ser más aquellos en cuyo corazón es como que la palabra cae en los lados y no hay nada que entre, no hay nada que penetre, no hay nada que sumerja, ¿sí? En las tablas de nuestro corazón, porque hemos dejado que la semilla de la palabra caiga a los lados, ¿sí? La segunda tierra está hablando de aquella que recibió con gozo, pero por cuanto no había profundidad. Versículos 20, 21. ¿Sí? Oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero porque no había suficiente profundidad, o es de corta duración, dice, la aflicción, la persecución por causa de la palabra en ella tropieza. Pero también es porque no hay mucha profundidad, ¿sí? Dice que fue sembrada entre pedregales. Entonces, nuevamente, la semilla sigue siendo la misma semilla que llegó a la tierra buena, a la tierra que produjo 30, 60 y al 100 por uno. La situación está en nuestro corazón. Es allí donde nosotros tenemos que revisar cómo está nuestro corazón. Hay muchos factores que nos ayudan a reconocer cuando una tierra está pedregosa, ¿sí? Dice que oye y al momento la recibe, pero es de corta duración o tropiezo en la palabra, ¿sí? Lo mismo es aquella que fue sembrada entre espinos. También oye, pero el engaño de las riquezas ahogan la palabra y también la hace infructuosa. Entonces, lo que tenemos que revisar es nuestro corazón, identificar por qué mi corazón está endurecido, en otras palabras, y es en esto en que me voy a expandir un poquito en esta noche, ¿sí? La dureza del corazón tiene algunas causales, y vamos a ver, y todas ellas terminan en algo, ¿sí? Entristeciendo el corazón de Dios, y es algo que Dios realmente quiere corregir en nosotros. Yo quiero que leamos Hebreos capítulo 3, versículos 15 al 19. Hebreos capítulo 3, versículos 15 al 19. Dice: entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Versículo 17. ¿O con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sí. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Sí. Entonces, la primera causal de un corazón endurecido es la incredulidad. Es difícil recibir, no puede entrar, no puede penetrar la palabra. Cuando nosotros estamos meditando, en lugar de estar meditando en la palabra de Dios, sí, como Dios le dijo a Josué, si meditas de día y de noche en la palabra de Dios, harás prosperar todo tu camino y todo lo que emprendas tendrá éxito. Pero si nosotros nos pasamos meditando en las diferentes situaciones que estamos viviendo y le vemos a la palabra como impotente para obrar o para actuar, para operar en mi situación, entonces esa meditación en las circunstancias están provocando en mí una raíz de incredulidad. La incredulidad va tomando lugar, y esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios les dijo, les estoy llevando a una buena tierra, a una tierra que fluye leche y miel, y Dios describió la tierra, ¿sí? Que es una tierra de vegas, que es una tierra de ríos, que es una tierra donde ya no sembrarán ni comerán el pan con escasez, les hablaba de una tierra abundante.
Sin embargo, el pueblo de Israel se mantuvo cuando fue a reconocer la tierra. Sí, los primeros hombres, los 12 príncipes que fueron a reconocer la tierra, vinieron con un mal reporte, y desde allí este mal reporte produjo un contristamiento en toda la gente. ¿Sí? Y empezaron a ver ellos, vieron los gigantes, vieron la gente de talla alta, ¿sí? Vieron las ciudades amuralladas, vieron lo inconquistable, vieron las dificultades, vieron la oposición, y eso permitieron que penetre en sus corazones. Y dice que por cuanto vivieron de esta manera, ellos no pudieron entrar en el reposo que Dios les había prometido, porque la incredulidad prevalecía en sus vidas, pero que esto había provocado el disgusto de Dios por 40 años. ¿Sí? Esto es algo que a mí me ha hecho pensar mucho. ¿Sí? Yo quiero vivir sinceramente con el agrado de Dios. Yo quiero vivir en la bendición de Dios. Yo quiero vivir en la plenitud que Dios nos ha prometido. ¿Sí? En la plenitud de todo lo que Cristo ya ganó a nuestro favor. En eso es lo que yo anhelo vivir. Yo no quiero vivir con el Señor disgustado día tras día, año tras año, como fue con los primeros que salieron de Egipto, ¿sí? Donde Dios hizo cosas maravillosas y cosas asombrosas con ellos, y ellos permanecieron dando lugar a la incredulidad, y por eso la palabra dice que no pudieron entrar en el reposo del Señor y no pudieron entrar tampoco en la tierra prometida. Entonces, si usted está luchando en la tierra de su corazón, usted sabe que está luchando con incredulidad, creo que es tiempo de arrepentirse, es tiempo de reconocer, arrepentirse, pedir perdón al Señor, salir de ese estado, de esa condición del corazón, de ese síntoma, ¿sí? de no recibir pronto la palabra, de no recibir la palabra en un corazón sano, saludable. La segunda cosa, el segundo síntoma de un corazón endurecido, que igual produce tristeza al corazón de Dios, es un corazón que no responde. El primero es un corazón que no recibe. El segundo síntoma es un corazón que no responde. ¿Sí? Nosotros, el pastor nos decía hace unas pocas semanas, cuando estaba hablando de activando un giro sobrenatural, él nos dio el concepto de la palabra recibir. Nos dio dos conceptos de la palabra recibir. ¿Sí? La una nos dijo que es del griego de komai, que significa abrazar con todo tu corazón, traerlo hacia tu vida, traerlo hacia tu casa, no rechazar. No rechazar o no resistir lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y el segundo concepto de la palabra recibir, que el pastor decía, viene de la palabra lambano, decía recibir agresivamente. Y él puso algunos ejemplos en ese día, y les recuerdo así muy rápido. ¿Sí? Él puso 3 ejemplos. El uno, la mujer del flujo de sangre. Ella apenas escuchó hablar de Jesús, dijo en su corazón: si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana de este azote. Y la mujer se metió en medio de todos los que le estaban siguiendo a Jesús, y cuando tocó el borde del manto, ella fue sana, y Jesús sintió que poder salió dentro de él. ¿Sí? El segundo ejemplo que el pastor compartió en esos días era cuando Simón Pedro le había preparado la barca a Jesús. Jesús había predicado esa tarde, esa noche, allí desde la barca en el mar, y luego Jesús le dice: echa las redes para pescar. Y Simón le dice: Señor, toda la noche he pescado. Perdón, era el día siguiente, era la mañana. Señor, toda la noche he pescado
y no hemos tenido nada, pero en tu palabra, Señor, lo haré. Entonces desde esta tierra que es pronta para recibir, ¿sí? Es pronta para seguir una instrucción, es pronta para seguir una dirección, es pronta para recibir. Y por cuanto lo hizo de esta manera, o sea, activó su fe, ¿sí? Aun cuando toda la noche, a causa de no haber tenido nada, incredulidad haya querido empezar a abrir en su corazón un agujero, ¿sí? Al día siguiente él vio una pesca sobrenatural. Inmediatamente eso cambia el corazón. Y Dios quiere, si la palabra dice que Dios ama la prosperidad de sus hijos, que Dios nos ha bendecido a nosotros y a nuestras generaciones, realmente Él está tan dispuesto a que nosotros experimentemos cada día más de su amor, más de su gracia, más de su favor, más de toda la plenitud del Señor en nosotros. Y el tercer ejemplo que el pastor compartió en ese día, bueno, quedémonos con estos dos ejemplos porque el tercero ya no me acuerdo, ¿sí? Pero fueron prontos para recibir y prontos para responder, y ellos vieron el efecto de esta determinación, ¿sí? Entonces, seamos prontos para recibir. Entonces, si el síntoma de un corazón que está endurecido es no responder, es lento para responder, entonces, ¿qué es lo que va a traer gozo al Señor? Es que nosotros recibamos inmediatamente, que seamos prontos para recibir, ¿sí? Que la palabra de Dios esté penetrando, esté sumergiéndose dentro de mí. Y cuando nosotros, al comienzo puede ser que no entendamos la palabra, ¿sí? Al comienzo puede ser que sea algo que lo veo tan grande. Así como Dios le dijo al pueblo de Israel: te llevo a una tierra de abundancia, a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra de tales y tales características. Y era algo tan grande para ellos, que habían estado como esclavos en Egipto y luego transcurrieron por un desierto, ¿sí? Y a veces nosotros podemos estar en la misma condición, que Dios nos ha prometido cosas que nos parecen tan grandes, tan inaccesibles, tan difíciles de creer. Pero la gran diferencia está cuando yo creo, cuando yo recibo. En el recibir es cuando algo se empieza a gestar dentro de mi corazón, ¿sí? Al yo recibir, penetra la palabra, empiezo a verlo, empiezo a tenerlo, empiezo a creerlo y empiezo a recibirlo, hasta cuando se hace evidente, hasta cuando se hace manifiesto en cada uno de nosotros. Amén. Tercer síntoma de un corazón que está endurecido es un corazón, parecería tal vez que sea una redundancia, pero no es una redundancia, pero es lento para creer, ¿sí? Tercer síntoma de un corazón endurecido: lento para creer. Y vamos a irnos a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Versículo 13. Jesús les dice: y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Jesús les dijo, ¿sí? Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. No entendéis ni comprendéis. ¿Aún estáis endurecidos en vuestro corazón?
no entendéis, no comprendéis. Aún están endurecidos en vuestro corazón. ¿Por qué Jesús les dijo esto? Porque ellos habían visto ya 2 grandes milagros de multiplicación del mismo tipo, ¿sí? Que tenía que ver con la multiplicación del pan, con la multiplicación de los peces. En la primera ocasión, después de haber dado de comer a 5,000 personas, les sobró 12 canastas donde recogieron todo lo que quedó. Y en la segunda ocasión comieron como 4,000 y les sobró 8 cestas en las que también recogieron pan y el pez que sobró. Entonces, cuando Jesús les quiere hablar de esto, guárdense de la levadura de los fariseos y guárdense de lo que dicen los de Herodes, ¿sí? ¿Qué les estaba diciendo que se guarden? Ellos estaban viviendo con Jesús y ellos ya se debieron haber dado cuenta cuál era la intención que siempre tenían los fariseos. Siempre era como que iban poniendo esas astillitas, esas espinitas que le dejan a uno con cierta inquietud, con cierta molestia. Y esto yo quiero decir a aquellas personas que a veces tienen este sentir en su corazón, esta mala motivación de su corazón. Siendo creyentes, sí, siendo creyentes. A veces tenemos esta mala condición de nuestro corazón de hacer daño a las demás personas, de ir sembrando. ¿Oíste esto? Peor aún, cuando ahora se utiliza los medios públicos para ridiculizar, para blasfemar, para decir cualquier cosa que me sale del estómago. Entonces, un creyente que realmente tiene una medida grande del temor de Dios en su vida, se va a cuidar, como Jesús les estaba diciendo ahí, guardaos de la levadura de los fariseos. Sí, esta era la levadura de los fariseos, el estar como buscando esa oportunidad para tropezar, esa oportunidad para caer, ¿sí? Sin perder Marcos 8, vámonos un momentito a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, si no me equivoco es versículo 2, 1 y 2, ¿sí? Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y habló allí, y había un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo la sanaría, a fin de poder acusarle. ¿Sí? Entonces son los fariseos aquellos que siempre estaban buscando una oportunidad para caerle a alguien, una oportunidad para ver el error, una oportunidad para ver la falla, una oportunidad para manifestar el malestar, ¿sí? Y esta es una tierra endurecida, ¿sí?, que impide que la palabra de Dios penetre, que impide que la palabra de Dios prospere, que impide que la palabra de Dios sea evidente, ¿sí?, que evita que la palabra de Dios traiga frutos a su vida. Entonces volvemos a Marcos 8 que habíamos leído. Luego les dice que se guarden de la levadura de Herodes también. ¿Y qué es la levadura de Herodes? La corrupción de la gente mala, ¿sí? La corrupción de la gente mala. De eso les estaba diciendo que se cuiden. Y los discípulos eran más o menos como nosotros ahora. O sea, cuando uno no tiene entendimiento, ¿de qué habla? ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Porque hablaban entre ellos y Jesús se dio cuenta que estaban hablando entre ellos y les dice en el versículo 17 que no entendéis. ¿No habéis aprendido? He hecho esto, han visto esto y todavía no aprenden. Entonces yo creo que es tiempo de permitir. Si estos síntomas, reconocemos que estos síntomas están en nuestro corazón, de renunciar, de despojarnos de estos síntomas. Otra porción de la Escritura que nos muestra cómo el estado de incredulidad realmente molestó al Señor Jesús, y vamos a ver en Marcos capítulo 16. ¿Cuántos queremos que el Señor esté molesto con nosotros y peor molesto por 40 años como estuvo con los israelitas? Yo no,
¿sí? Entonces es mejor que le peguemos un chequeo a nuestro corazón. Marcos capítulo 16, vemos nuevamente como el Señor Jesús, les reprende por tener su corazón lleno de incredulidad. Y hay 3 fases en esto. Sí, versículo 9, Marcos 16, 9. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella lo hizo saber, y los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, diga conmigo, no le creyeron a María Magdalena. Segundo, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos les creyeron, ¿sí? Había estos 2 hombres que estaban descendiendo a Emaús, y Jesús tuvo un encuentro con ellos, y al comienzo ellos no se dieron cuenta, pero de pronto fueron abiertos sus ojos y entendieron que era Jesús quien estaba con ellos en ese camino, y vinieron y les compartieron toda su vivencia, su experiencia, y dice, ellos no le creyeron. Y a mí esto me hace pensar en otra cosa más, que a veces nosotros preferimos creer los chismes, los cuentos, las mentiras, los enredos, los malos sentimientos, como a veces los muchachos dicen, las malas vibras del corazón de alguien, a creer la palabra de Dios, ¿sí? Y aún con los discípulos nos damos cuenta, ellos no creyeron, a pesar de que Jesús mismo les había anunciado su muerte, su resurrección y cómo sería. Estaban endurecidos y no creyeron. Y tercera vez, ya finalmente, versículo 14 de Marcos 16, finalmente se apareció Jesús mismo a los 11, estando ellos sentados a la mesa, sí. Y que dice, y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón. Y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vemos como un factor en la primera parte que hemos compartido en esta noche? Sí. Que el corazón, la tierra del corazón que está endurecida por todos los factores que hemos mencionado, porque es difícil para recibir, porque es difícil para responder, porque es lenta porque no tiene entendimiento, o por cualquier forma de dureza como que yo he permitido que esté allí, ¿sí? Que ha traído incredulidad. Esto es algo que el Señor corrige. Qué feo saludo para los discípulos que estaban llorando, estaban tristes, y que Jesús, en lugar de llegar y tener un buen tiempo con ellos, les reprendió por su incredulidad y por la dureza de su corazón. Entonces, nosotros no queremos este tipo de encuentros con el Señor, ¿verdad? Que el Señor tenga que corregirnos por estar endurecidos en nuestro corazón, que el Señor tenga que corregirnos por nuestra incredulidad. No queremos esto en nuestra vida, ¿sí? Yo creo que debemos vivir en lo que la palabra dice, creyentes, ¿sí? Convertidos a Cristo, creyentes, seguidores del Señor, que permitimos que la semilla de su palabra entre en nosotros y la semilla de su palabra transforme nuestras vidas. Amén. Medite en lo que hasta este momento hemos compartido. Como dije, voy a compartir por 2 miércoles más, y que el Señor nos ayude a cambiar el estado de nuestro corazón. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Señor, ayúdanos a ser sensibles, ayúdanos a ser sensatos, ayúdanos a ser no simples, sino conscientes
que necesitamos más de ti, que necesitamos, Señor, permitir que nuestro corazón sea un corazón enseñable, sea un corazón permeable, sea un corazón, Señor, donde tu palabra no se topa y no se choca con espinos, no se choca, Señor, con circunstancias, no se choca con dureza. Señor, crea en nosotros un corazón limpio, crea en nosotros un corazón suave, un corazón entrañable, un corazón dócil, un corazón, Señor, fácil para recibir, fácil para aprender, fácil para creerte a ti, Señor, y creer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Por unos pocos minutos quiero dirigirme a las personas que tal vez hoy se conectan por primera vez a este canal de YouTube. Si usted ha recibido la palabra en este día, permítale al Señor que cambie su corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Empezando creyendo lo que Él hizo por nosotros, creyendo que Él entregó su vida en la cruz. Él derramó hasta la última gota de su sangre para nuestra salvación, ¿sí? Y para darnos esta oportunidad de reconciliarnos con el Padre. Entonces yo quiero guiarle en una oración. Repita conmigo, por favor. Amado Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad de conocer lo que tu palabra dice, de conocer que tú, Señor Jesucristo, entregaste tu vida en la cruz del Calvario para reconciliarme con mi Padre Celestial. Tú hiciste un camino de sanidad, tú hiciste un camino para mi salvación, y yo confieso que he pecado y te pido perdón hoy por todos mis pecados. Yo quiero reconciliarme contigo, Señor. Yo quiero experimentar el gozo de la salvación. Yo te recibo ahora en mi corazón como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador Redentor, y te doy gracias. Gracias, Señor, porque ahora sé que estás dentro de mi corazón y que mi vida va a empezar a cambiar a partir de este día. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor nos bendiga, que el resto de la semana el Señor siga, nosotros mismos le permitamos a Él que Él siga glorificándose en medio nuestro.